¿Se ve? Sí, sí. Bien. La idea es, bueno, hacer una travesía por la unidad 7. Iniciábamos eh, con la parametrización de curvas, con el reconocimiento de curvas, caracterización de curvas, donde analizábamos los tipos de curvas, definíamos qué era un contorno, dado que iba a ser protagonista en esta unidad, los contornos. Parametrizábamos curvas, estas curvas podían estar descritas como si fuera z función de t, o podía estar descrita en términos de la función gamma, que era quien llevaba desde el dominio real, donde está el parámetro t, al plano complejo, donde está la variable z. Esta parametrización de curvas también se había visto en cálculo 2. En general, uno elige para x y para y funciones de t, de la variable del parámetro. Lo que tenía de novedoso en el análisis complejo era la posibilidad, por ejemplo, de parametrizar la curva z de este modo, ¿no? Como una exponencial elevada a la it cuando se trata de una circunferencia, por supuesto, donde, bueno, si trabajamos esta expresión, la podíamos llevar a la forma de qué es lo que correspondía a la x y qué es lo que correspondía a la y. Pero esta forma de pensar la curva parametrizada como una exponencial a la it cuando se trata de una circunferencia era algo novedoso. O cuando teníamos un rayo, por ejemplo, también pensar en una parametrización de este modo, donde no se identifica rápidamente quién es la x y quién es la y. Pero bueno, la parametrización de curvas era un recurso imprescindible para iniciar la unidad. También hablábamos de que las curvas se recorrían en un sentido o en otro, importaba el recorrido en el cual el sentido en el cual se recorrían, e identificábamos cuál era la dirección positiva cuando las curvas eran cerradas. Bueno, después de esta breve introducción sobre curvas, veíamos cómo resolver integrales de variable real, t es nuestra variable real, y funciones complejas, a lo largo de curvas que podían ser abiertas o cerradas. Y básicamente usábamos la definición de la integral definida, donde la definíamos a partir de una integral de la parte real más la unidad imaginaria por una integral de la parte imaginaria. Y también era importante tener en cuenta que entre las propiedades de la integral definida aparecía esto, que si a f de t la podíamos pensar como la derivada de una función f grande, podíamos estar resolviendo la integral definida como f de b menos f de a. Tanto la definición de la integral definida como esta propiedad eran las herramientas que íbamos a utilizar para resolver integrales complejas de variable real. Si bien está disponible Wolfram para calcular esas integrales, esto tiene que funcionar como un chequeo de resultados, ya que los procedimientos hay que aprenderlos. Siguiendo en el recorrido, aparece las integrales ahora a lo largo de curvas, curvas abiertas, no necesariamente cerradas, de funciones complejas, de variables complejas. Si bien se definen estas integrales a partir del límite de una suma de Riemann, como se definen todas las integrales, la definición no nos es útil para poder calcularlas.
Entonces, para calcular una integral de contorno, lo que vamos a hacer es usar el siguiente recurso. La integral de la función a lo largo del contorno C va a ser igual a la función compuesta con la parametrización, que nos lleva desde un intervalo en el eje real hasta el plano complejo, y el diferencial z era la derivada de la curva parametrizada por diferencial t. Igual esta resolución no es inmediata, necesitábamos partir del integral de contorno, reemplazar la función f por su parte real, su parte imaginaria, el diferencial z por el z' diferencial t, operar, y finalmente llegábamos a, si separábamos la parte real y la parte imaginaria de la expresión que nos queda acá, a dos integrales que en realidad tenían que ver con la resolución de las integrales que habíamos visto antes, las integrales definidas de función compleja de variable real. Bueno, avanzando, llegábamos a, bueno, está identificado como un integral, ya ahora el integral es a lo largo de un contorno cerrado, simple va a ser, de una función que va a tener que ser analítica para que esto nos dé cero. Todas estas conclusiones las habíamos observado a partir del teorema de Cauchy-Gorsat, que en realidad se iniciaba con Cauchy, donde luego Gorsat lo que logra es sacarle una de las hipótesis del teorema, es decir, el requerimiento de que la derivada sea continua, con lo cual el enunciado del teorema de Cauchy-Gorsat es muy sencillo, nos dice que si la función es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado C, entonces podemos asegurar que la integral de contorno es igual a 0 a lo largo de esa curva C. Bueno, Cauchy sigue teniendo interés, dado que la demostración del teorema de Cauchy, no de Cauchy-Gorsat, es mucho más sencilla. Bueno, pero Cauchy-Gorsat, si bien lo que dice el teorema es esto, que la integral, si la función es analítica dentro y sobre la curva C, es igual a 0, tiene como valioso que de él se desprenden un montón de aportes importantes. Por ejemplo, el teorema de Cauchy-Gorsat para dominios múltiplemente conexos, porque recordemos que esto está planteado para un dominio simplemente conexo, donde vive la curva C. Cuando hablamos de dominios múltiplemente conexos, el teorema nos habilita la siguiente expresión, que la integral de contorno a lo largo de la curva C va a ser igual a la sumatoria de las integrales de contorno a lo largo de cada una de estas curvas, siendo toda la región pintada, que queda de verde o celeste, un espacio donde un dominio donde la región es analítica. Bueno, también se deriva el principio de la deformación de contornos, que nos dice que si f es analítica en un dominio simplemente conexo D, como el que se muestra en la figura pintado de verde o celeste, entonces podemos decir que si cambiamos la forma de la curva,
siempre que la función sea analítica dentro de la región, el valor de la integral no cambia. Bueno, del teorema de Cauchy-Gorsa también se deriva el concepto de independencia de la trayectoria, que nos dice que si la función, bueno, no es esta f, es la f minúscula. Si la función f, que es la que está dentro de la integral, es analítica en un dominio simplemente conexo, y Z0 y Z1 están dentro de ese dominio, son puntos que pertenecen a ese dominio, cualquier recorrido que hagamos para ir desde Z0 a Z1 nos va a dar el mismo resultado para esta integral, por lo cual decimos que es independiente del camino. Se deriva también, bueno, el concepto de antiderivada, donde decimos que si a la integral que nosotros queremos calcular, f es continua y la podemos pensar como la derivada de una función f grande, entonces esa función f grande es la antiderivada o primitiva de f. Usando el concepto de antiderivada, podemos ir ya al teorema fundamental del cálculo para las integrales de contorno, que nos dice que la integral de una función analítica entre dos puntos que se encuentran dentro de un dominio simplemente conexo, que ya habíamos visto que era independiente del camino, si le sumamos el aporte de la antiderivada, el teorema fundamental nos dice que esta integral la podemos calcular como la antiderivada evaluada en Z1 menos la primitiva evaluada en Z0. Bueno, con esto la idea de que el teorema de Cauchy-Gorsa no solamente nos permite arribar a la conclusión de que la integral a lo largo de un contorno cerrado, si la función es analítica es igual a cero, sino que nos da un montón de otra información acerca del comportamiento de las funciones analíticas, bueno, en regiones, en dominios simplemente conexos o múltiples. Bueno, lo que nos toca ahora, ya llegando al final del recorrido, es la posibilidad de evaluar una función en un punto a partir de una integral de contorno. Esto ya es tema nuevo. ¿Vieron? Esto no era acá. Ay, ay, ay. Bueno, necesito ir al enunciado del teorema. Que no sé dónde está. Bueno. Deje de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, Alba, dejaste de compartir. Porque voy a presentar otra pantalla porque con esa tengo problema. Bueno.
Bueno, lo voy a hacer manual. Que no la tengo. Acá está. Bien. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, se ve. Bien. No está maximizada, pero se ve. Ah, ahora Bueno, sí. ahí está un poco mejor. Bueno, Perfecto. entonces la fórmula integral de Cauchy, que es lo que vamos a ver ahora, nos dice que sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo, que es lo que tenemos acá pintado en rosita, y sea c un contorno cerrado, y agrega, porque hasta ahora viene siendo parecido al teorema de Cauchy-Borsa, pero agrega un punto z0 en el interior de la curva c, y nos dice que el valor de la función en ese punto va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de contorno, ya no de f de z, donde f de z era analítica, sigue siendo analítica, pero ahora está dividida por z menos z0, lo cual hace que la función que forma parte del integrando, en este caso, ya no sea analítica. Igual el resultado de esa integral de contorno dividido por 2pi es igual al valor de la función en z0. Fijémonos que cualquiera sea el punto z0 dentro de esta integral de contorno va a tener el mismo valor, ¿no? Bueno, para poder demostrar el teorema está demostrado en un video de Julio Barros que está muy claro. Yo he tomado algunas ideas y las he trasladado a esta presentación. Uno de los requerimientos que necesitamos para poder demostrar el teorema es el concepto de continuidad de una función en un punto. Nuestra f es analítica, así que va a ser continua en el punto. Y si recordamos la definición de límite y nos quedamos con lo que pasa en la imagen, es decir, que si nosotros tomamos un Z dentro del disco de radio delta, la imagen va a estar dentro del disco de radio epsilon. Nos quedamos con esta parte, con lo que pasa en la imagen. Como f es continua en Z0, vamos a decir que f de z menos, en vez de poner L, vamos a poner f de Z0, va a ser menor que epsilon. Y esto es lo que nos va a interesar, que f de z menos f de Z0, su módulo es menor que epsilon. Nos vamos a quedar con esto, que lo vamos a usar para la demostración del teorema. También vamos a mirar la parte de lo que pasa en el dominio, en la definición del límite. Vamos a elegir un contorno, es el que está pintado de rojo, que lo llamamos C sub 0, que es de radio menor que delta. Y vamos a utilizar ese contorno C sub 0. Para abordar la demostración vamos a usar lo que presentamos respecto de continuidad. Vamos a recordar el teorema de Cauchy-Borsa, donde nos dice que la integral de una función analítica a lo largo de un contorno cerrado y simple es igual a 0, pero en este caso nosotros vamos a querer calcular la integral de f de z sobre z menos z0, donde esto ya no es una función analítica y no sabemos a qué va a ser igual. Para poder ver, obtener un resultado de esta expresión, vamos a usar ese contorno C sub 0, que dijimos que tenía un radio más chico que delta, ese radio lo llamábamos ρ,
Y vamos a usar el teorema de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, en este caso doblemente conexo, que nos dice que el integral de contorno a lo largo de la curva C va a ser igual a la integral de contorno a lo largo de la curva C sub 0, ya que entre las dos curvas podemos decir que la función f de z sobre z menos z0 es analítica. Bueno, entonces estamos queriendo calcular el resultado de esta integral, que decimos que por el teorema de Cauchy-Gorsa para dominios doblemente conexos es igual a la integral a lo largo de la curva roja, que era la más pequeña, C sub 0. Lo que hacemos es restar a ambos miembros una integral a lo largo de la curva C sub 0, pero de la función f evaluada en z0 dividido z menos z0, que es lo que está planteado acá. Restamos este término en ambos miembros. De este lado, la integral del lado derecho, la integral de contorno es a lo largo de C sub 0, con lo cual podemos juntar el integrando, que es lo que nos queda de este lado. Pero del otro lado, lo único que podemos hacer es f de z0, que es una constante, sacarla fuera de la integral y nada más. Esta integral, a lo largo del contorno rojo, que era el C sub 0, ya la hemos calculado en otras oportunidades y en el práctico, y nos da como resultado 2pi. Y esta integral que nos queda del lado derecho va a terminar siendo igual a 0, y lo que vamos a hacer es mostrar por qué esta integral de contorno es igual a 0. Para ello vamos a partir del módulo de esa integral, y por propiedades de las integrales de contorno, el módulo de la integral es menor o igual que el integral del módulo. Usando propiedades de módulo, esto es que el módulo del cociente es el cociente de los módulos y el módulo del producto es el producto de los módulos, escribimos la integral de contorno como un cociente de módulos por el módulo del diferencial z. Y acá usamos lo que habíamos visto al principio sobre la continuidad de la función f de z en el punto z0. Habíamos visto que el módulo de f de z menos f de z0 era menor que epsilon, y como la integral ocurre dentro del contorno C sub 0, va a pasar que z menos z0 va a ser igual a ρ. Con esto vamos a decir que la integral, el módulo de la integral, que era menor o igual a esto, pero teniendo en cuenta que el numerador es menor que epsilon, nos va a quedar un menor a epsilon sobre ρ por el módulo de diferencial z. El módulo, la integral del módulo de diferencial z no es otra cosa que la definición de la longitud de curva, y como la curva es la curva C sub 0, la longitud de esa curva va a ser 2pi por radio, y en este caso el radio es ρ. Finalmente concluimos que el módulo de la integral que nos convoca es epsilon por 2pi. Perdón, no es epsilon por 2pi, es menor que epsilon por 2pi. Entonces vamos a decir que cuando epsilon tiende a 0, como puede tender a 0 tanto como nosotros querramos, y el valor del módulo de la integral es menor que epsilon, vamos a concluir que este módulo tiene que ser igual a 0. Entonces, si volvemos a nuestra expresión, hemos verificado que esta integral es igual a 0. Esta integral, si la resolvemos, nos queda 2pi por i, que ya la hemos resuelto en otras oportunidades. Entonces, finalmente, estamos llegando a lo que nos dice el teorema,
que para poder... Ay, acá me quedó un diferencial Z que no va. Que ordenarlo, o si lo ordenamos de modo que podamos despejar el valor de f en Z0, podemos ver que determinamos el valor de la función en un punto a partir de una integral de contorno. Bueno. Además de la fórmula integral de Cauchy, está la fórmula de la derivada, que nos permite calcular el valor de la derivada de la función en un punto. No era acá. El teorema básicamente tiene las mismas hipótesis, es decir, que la función es analítica en un dominio simplemente conexo D, y C es un contorno cerrado que está en D, pero también tenemos el punto Z0 en el interior de la curva C. Entonces el teorema dice que F es infinitamente diferenciable y que cualquiera de esas derivadas se puede calcular en el punto Z0 mediante esta expresión. Fijémonos que esta expresión contiene el valor de la función en el punto, es decir, cuando el valor de la derivada n es igual a 0, n factorial es igual a 1, y 0 más 1 es igual a 1, y es la fórmula integral de Cauchy que habíamos visto recién. Podemos pensar que esto es una generalización que incluye la fórmula integral de Cauchy. Por último, los teoremas integrales también dejan algún tipo de corolario que los podemos enunciar como sigue. Que la derivada de una función analítica es también analítica. Esto nos va a permitir asegurar que si una función es analítica, va a admitir un desarrollo en serie de Taylor. Esto lo vamos a ver la unidad que viene. El teorema de Morera, que básicamente se conoce como el teorema opuesto a Cauchy, a Cauchy-Gorsat, que dice que si la función es continua en un dominio simplemente conexo y la integral de contorno es igual a 0, entonces la función es analítica en D. Y por último, la afirmación de que si P es un polinomio que no es constante, es decir, que por lo menos es de grado 1, entonces cuando resolvemos P igual a 0, por lo menos va a tener un 0. Bueno, con esto habríamos terminado el recorrido. Bueno. Y estaría terminado toda la teoría de la... Acá. La teoría de la unidad 7. Bueno, y ahora Gabriel nos va a enseñar qué hacer con esas cosas para resolver ejercicios. Bueno. Ahí comparto la pantalla. ¿Se está viendo ahí? Sí. Bueno. Vamos a utilizar estas herramientas que recordarán ustedes en la clase anterior. La habíamos comenzado a mencionar en la resolución de alguna actividad que dejamos pendiente para completarla con
bueno, con el avance que Alba ha hecho sobre la teoría y hasta la fundamentación de estas herramientas, ¿no? Sintetizándolas entonces el teorema de Cauchy-González, las aplicaciones de ese teorema y lo nuevo, la fórmula integral de Cauchy y la fórmula integral de la derivada o para la derivada, ¿no? He sintetizado acá las que vamos a utilizar hoy, ¿sí? El teorema de Cauchy-González, como lo recordaba Alba hace un instante, si tenemos un contorno cerrado y simple C y una función f de z que sea analítica sobre y en el interior de ese contorno, sabíamos que para esos integrandos entonces Cauchy-González nos aseguraba que la integral valía 0. La fórmula integral de Cauchy, que es la que menciona entonces Alba ahora, teniendo ahora un integrando que no es analítico sobre y en el interior de C, sino que tiene una singularidad en Z0. Fíjense cómo he presentado esta expresión de manera equivalente a como lo presenta la teoría. La teoría igual a f de Z0 a 1 sobre 2 por pi por i por la integral. En realidad ahora, como nos vamos a concentrar en calcular integrales, simplemente ha sido despejada la integral, ¿sí? Porque la utilidad que le vamos a dar ahora, perdón, vamos a ver más adelante que vamos a utilizar estas fórmulas hasta para encontrar coeficientes de series, ¿no? En esto de ir y venir de acuerdo a la utilidad que tenga esta expresión, esta fórmula particularmente, la de integral de Cauchy o la fórmula integral para la derivada. Ahora el objetivo, al menos en esta unidad, es calcular integrales a partir de estas fórmulas, por eso están aquí despejadas. Más allá que en la teoría se demuestra cuánto vale f de z0 o cuánto vale la derivada evaluada en z0 para el caso de la fórmula integral de la derivada, ¿no? Entonces, habiendo despejado esta integral de esa expresión general de la fórmula integral de Cauchy, vemos que si tenemos un integrando que sea analítico, pensado como función, en todos los z, menos en una singularidad aislada z0, vamos a tener una herramienta bastante rápida para el cálculo de las integrales, bastante rápida comparada con otras herramientas que utilizamos hasta hoy, que es simplemente multiplicar 2 por pi por i por la derivada, por la función que aparece en el numerador del integrando, esa función que es analítica sobre y en el interior de C, estoy hablando del numerador solamente, valuada en Z0, donde Z0 es esa singularidad, ¿no? Esa herramienta va a ser, para muchos casos, muy interesante y realmente nos va a evitar muchísimo trabajo. Y cuando digo evitar mucho trabajo recuerden que al final de la clase anterior decíamos, si tuviéramos que, con las herramientas que teníamos en aquel entonces, que calcular una integral a lo largo de un contorno cerrado y simple, teníamos que hacer sumando trayectos, ¿no? Con las herramientas que teníamos, necesitábamos eso, sobre todo si dentro de ese trayecto había una singularidad. Si la función era analítica, podíamos asegurar por Cauchy-González que era 0, pero entonces no era una herramienta generalizable a más casos, ¿no? Del mismo modo, con la fórmula integral de la derivada, hemos despejado la integral a lo largo del contorno cerrado y simple C. Noten la diferencia, como ya lo mostraba la profesora Lema hace un ratito, noten la diferencia con esta expresión. Tengo de nuevo un integrando que no es analítico sobre y en el interior de C, sino que se ve a primera vista, observando la expresión del integrando, como es un cociente de dos funciones que eventualmente podrán ser enteras, pero este denominador puede hacerse 0, tendrá todo el integrando una singularidad en Z0. Y como f de z se define analítica sobre el interior de C, o sea, el numerador sí es analítico, la única singularidad que tendremos es la que hace 0 el denominador. Con la diferencia respecto de la fórmula integral de Cauchy, que acá puede aparecer esa raíz de este denominador con un orden de multiplicidad mayor. No aparece z menos z0 a la 1, como aparecía implícitamente en la fórmula integral de Cauchy, sino elevada a una potencia
que puede ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, etcétera. No va a ser mucho más dificultoso, al menos en su definición, el cálculo de este tipo de integrales, ya que va a ser 2 por pi por i sobre n factorial por la derivada de un orden menor al exponente que aparece en este denominador, valuada en z0. Tendré entonces que determinar la derivada respecto de z de la función que aparece en el numerador, tantas veces como lo mande el exponente de este denominador, menos una vez, y evaluarlo en z0. Ya lo aplicamos en un instante en algunos casos, ¿no? Y arrastramos esta herramienta, que era una aplicación del teorema de Cauchy-Gorsat, que nos va a permitir no solamente determinar integrales sobre curvas C de funciones analíticas, como el caso de Cauchy-Gorsat, o que tengan una única singularidad, estamos hablando entonces de dominios doblemente conexos, sino cuando exista más de una singularidad en el interior de la curva C. O sea, de ahí el nombre de múltiplemente conexos. Y fíjense qué nos decía esto, de lo cual ya hablamos la clase pasada, y que Alba recordaba en la introducción de la clase de hoy, que un integral entonces que cumpla con esas condiciones va a poder ser expresado como una suma de integrales. Cada uno de estos términos sumados será a lo largo de curvas diferentes, C sub j, que incluyan en su interior a las singularidades, por ejemplo, z1, z2, hasta zn. ¿Sí? Esto es una herramienta que de alguna manera amplía aún más el alcance que tienen por separado la fórmula integral de Cauchy y la fórmula integral de la derivada, ¿no? También lo aplicaremos ahora en un caso. El primero de los casos que vamos a analizar es el que habíamos dejado pendiente, que era el ejercicio 6.10, particularmente el inciso B. Recordarán ustedes que teníamos esta integral, un cociente de una exponencial desplazada, por decirlo así, una unidad en el eje real, dividido un polinomio de grado 2 en z, y nos pedía que evaluáramos, o que encontramos los valores de esa integral, en 3 curvas diferentes, ¿sí? La primera era bastante sencilla, era una curva que era una circunferencia centrada en el origen de radio 1, y el análisis que hacíamos es ver qué pasa con nuestra función integrando en el interior de esa curva y sobre esa curva, ¿sí? Nos preguntamos entonces dónde será analítica la función del integrando. Decían ustedes en la clase anterior que tanto el numerador como el denominador son funciones enteras, entonces los únicos problemas de analiticidad estarán dados en los ceros del denominador, ¿sí? Va a ser analítica entonces para todos los valores de z donde ese denominador sea distinto de 0. Nos interesa entonces determinar dónde va a ser 0. Resolvemos entonces esa ecuación, identificamos, como es una cuadrática, cuál es la constante a, la b y la c, y utilizamos la fórmula de la resolvente, que es aplicable a polinomios de grado 2 igualados a 0 también en variable compleja. Simplemente se los dejo aquí, ahí indicado para que vean que podemos estar encontrando fácilmente las 2 raíces de este polinomio. Particularmente, esas raíces están sobre el eje imaginario, z1 igual a 2i, z2 igual a 3i. Nos interesa entonces saber dónde va a ser analítica para ver dónde está posicionada nuestra curva, la curva alrededor de la cual quiero hacer el cálculo de la integral, ¿sí? Será analítica entonces para todo z diferente a estos 2 valores, diferente a z1 y z2. En el plano complejo marcamos, esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, marcamos las 2 singularidades aisladas que tiene nuestra función integrando, y también vamos a marcar sobre ese plano la curva, ¿no? Una curva, insisto, una circunferencia centrada en el origen de radio 1. No he marcado el sentido, pero bueno, se entiende que es orientada positivamente. Y nos encontramos en el inciso 1 con la sorpresa de que en el interior y sobre esta curva, la función integrando es analítica. Dicho de otra manera, las 2 singularidades que tiene esta función están fuera de la curva. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy-Gorsat, bueno, repasamos eso,
cuando se daba esta condición, estaríamos en este primer caso, ¿no? La función f de z analítica sobre y en el interior de C. Por el teorema entonces de Cauchy-Corsat, podríamos estar asegurando que esa integral es cero, ¿no? Esto ya lo concluíamos en la clase anterior. Teníamos herramientas hasta la semana pasada para asegurar eso. Se nos hacía un poquito dificultoso, o al menos teníamos la esperanza de encontrar una herramienta mucho más ágil para curvas como las del inciso 2. En el inciso 2 nos pedía evaluar la misma integral, pero en otra curva, ¿no? Vamos a reescribir convenientemente esa integral y vamos a ver por qué es convenientemente. Fíjense, el denominador z cuadrado menos 5i por z menos 6, del cual hemos encontrado las raíces, lo he escrito aquí factorizado. Y ya vamos a entender en un instante por qué. Se identifican entonces rápidamente en esta forma de escribir el denominador de la función integrando las raíces, ¿no? Las raíces que ya habíamos encontrado, 2i y 3i, son las raíces de ese denominador. De nuevo, grafiquemos las dos singularidades que encontrábamos a partir de la resolvente de la cuadrática del denominador, y grafiquemos ahora la curva de este inciso 2. A esa curva le he llamado C sub 2, y bueno, es una circunferencia cuyo centro es el origen, ¿no? Son todos los z cuya distancia del 0 es igual a 5 medios, 5 medios es 2,5, por lo tanto, una de las dos singularidades queda en el interior de la curva C2. Esto hace que ya el teorema de Cauchy-Corsat no se pueda aplicar, al menos de manera directa. No puedo asegurar que esa integral va a ser 0. ¿Sí? Entonces, echamos mano a otra herramienta que se ha presentado en el día de la fecha. Veamos cuál sería esa herramienta. Estaremos hablando de que tenemos una singularidad en la función integrando, o sea que podríamos estar o utilizando la fórmula integral de Cauchy, donde veíamos recién que hay una singularidad en Z0, o la fórmula integral de la derivada. Volviendo a nuestra expresión, vemos que en realidad hay una única singularidad, que sería 2i, por lo tanto, en realidad, cuando veo este factor, z menos 2i, no está elevado a otra potencia que no sea la 1. Entonces, de las dos expresiones posibles para resolver, me voy a quedar con la fórmula integral de Cauchy. Si apareciera z menos 2i elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, utilizaría la fórmula integral de la derivada, ¿no? Bien. Para ver más claramente cómo se aplica la fórmula integral de Cauchy, vamos a volver a reescribir nuestra expresión de una manera, entiendo yo, más parecida como la presenta la teoría. Fíjense. Habíamos factorizado el denominador, nos había quedado z menos 2i por z menos 3i, y lo voy a reescribir de esta manera. ¿Sí? Voy a estar pensando entonces que esta parte, bueno, voy a cambiar de color para que se vea más claramente. Que e a la z menos 1, esta parte que estoy acá remarcando, dividido z menos 3i, sean lo que en la fórmula integral de Cauchy es el f de z. Entonces, todo esto que está en naranja, dividido z menos 2i. Esas expresiones son, por supuesto, equivalentes, de tal modo que si yo hago esta división de fracciones, por ejemplo, producto de los extremos, e a la z menos 1 por 1, que está en el denominador del denominador, dividido el producto de los medios, por supuesto que recreo la expresión anterior. No he cambiado la expresión, solamente he presentado una expresión equivalente. Expresión equivalente que me debería permitir identificar más rápidamente quién es la función f de z de la cual me habla la fórmula integral de Cauchy. Porque fíjense, esa expresión, la que quedó en el numerador, quedó dividida por z menos la singularidad. Z menos lo que la fórmula integral de Cauchy llamaba Z0. ¿Sí? Volvamos a la fórmula. Aunque canse un poquito este ir y venir, fíjense que decía la expresión. F de z, que tenía que ser analítica sobre y en el interior de C.
y z menos z0, donde z0 era un punto interior de C, donde nosotros particularmente tenemos una singularidad del integrando, ¿no? Entonces hemos reacomodado la expresión para que me quede en el numerador lo que la fórmula integral de Cauchy le llama f de z, y en el denominador el z menos z0. ¿Sí? Insisto, z menos z0. Z menos la singularidad, en este caso z1 para nuestro ejemplo, la singularidad que quedó dentro de la curva. Esto es crucial, esto es esencial. Este reacomodamiento hace que sea aplicable entonces la fórmula integral de Cauchy porque se cumplen todas las condiciones. En el numerador me quedó una función, mírenla por favor, que es analítica sobre y en el interior de C. Porque en el numerador que me quedó un cociente de dos funciones enteras. Y lo que podría ser 0, el denominador del numerador, es 3i, que está fuera de la curva C sub 2. Y en el denominador quedó z menos la singularidad que quedó dentro de la curva C sub 2. Se cumplen todas las condiciones para utilizar la fórmula de la integral de Cauchy. Voy a parar acá porque necesito que esto quede claro. Entonces, hagamos preguntas, por favor, si hay algo que es necesario revisar. Porque si esto se entiende, estamos a un paso, a una operación matemática de calcular esta integral. Por favor, activen su audio o hagan preguntas en el chat si así creen que es mejor. Bueno, Maxi, gracias. Dice que se entiende. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Miren que sigo, ¿eh? Bueno. Pregunta, profe. Luciano, ¿cómo decís? Sí. Cuando reacomodamos, sí o sí tenemos que tener, digamos, en claro lo que vamos a hacer para dejar expresado el z menos z0. Por ejemplo, si no fuera menos 2 y puedo hacer otra operación para que quede así. Sí, en realidad acá yo elegí esta forma, Luciano, porque identificando, a ver, teniendo en cuenta que en el denominador hay un polinomio y que un polinomio se puede factorizar y que entonces factorizado queda rápidamente escrito como z menos la singularidad, yo entendí que esta era la forma más sencilla. Cualquier otro procedimiento que te lleve a obtener en el numerador una función analítica sobre y en el interior del contorno de esta curva, la curva respecto de la cual estás calculando la integral, sobre la cual estás calculando la integral, dividido z menos la única singularidad que quedó en su interior, cualquier procedimiento algebraico que te lleve a eso estará bien. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, de nada. Fausto creo que decía que estaba todo bien, si no la vi mal. Si no hay ningún comentario más, continúo. Haber llegado hasta acá es maravilloso, porque fíjense, ahora sí podemos estar aplicando directamente lo que dice la fórmula integral de Cauchy, adaptada para el cálculo de integrales, ¿no? Recuerdo que he hecho ahí una pequeña adaptación que es simplemente despejar la integral. ¿Qué decía la fórmula integral de Cauchy? Que era 2 por pi por i por la función f, o sea, la función que quedó en el numerador, valuada, la función esa, valuada en la singularidad. Perdón. O sea, valuada en el valor que hacía 0 este denominador, lo que la fórmula integral de Cauchy llamaba como z sub 0. Para nosotros, en nuestro problema, le hemos llamado z1. ¿Sí? Insisto, es la singularidad que quedó en el interior de la curva C. C2 en este caso. Bien, hemos adaptado incluso la nomenclatura, pero es 2 por pi por i por la función que quedó en el numerador, valuada en z1. Donde z1, insisto, es el 0 del denominador. La singularidad que quedó dentro de la curva. Repetido eso casi hasta el hartazgo, sería 2 por pi por i por la función valuada en 2i, para nuestro caso,
sería 2 por pi por i por toda la función del numerador, la que acá está en naranja, pero donde dice z ponemos 2i, o sea, estamos haciendo la evaluación de la función en 2i. Lo único que queda es resolver un poquito, ¿no? 2i menos 3i es menos i, con este i que está acá se simplificará, me quedará menos 1 como un factor, e a la 2i más 1. Podríamos hasta seguir trabajando un poco más si quisiéramos con esa exponencial, pero básicamente ese es el resultado, pasos más, pasos menos, ese es el resultado de la integral. Un lujo esta herramienta. Muy buena herramienta. Digo yo, va. ¿Algún comentario hasta acá? No entendí muy bien por qué no se podría utilizar la función ya dada que es e a la z menos 1, ya que Bien. el 2 ya anula, digamos, el denominador, por más de que Claro. también lo haga, pero no entiendo del todo por qué hay que hacer la conversión esa, que te queda e a la z menos 1 dividido z menos 3i. Bien, bien, Mati, es muy buena tu pregunta. En realidad es para poder utilizar, a ver, yo te estoy contando la peli y ya sé el final. ¿El final cuál es? Yo quiero utilizar la fórmula integral de Cauchy. Entonces la respuesta a tu pregunta está en, bueno, ¿cuál era la estructura del integrando de la fórmula integral de Cauchy? Era esto, Mati. Era un cociente entre una función analítica dividido z menos z0. Si yo tuviera la fórmula integral de Paísio o la fórmula integral de Paísio-Mancini, donde dijera que es la integral a lo largo de la curva C de f de z sobre z menos z0 por z menos otra cosa, listo, podrías usar la fórmula como está. Pero la estructura sobre la cual trabajó Don Cauchy era el cociente de una función analítica f de z dividido z menos el punto interior a C, donde tenemos una singularidad. Mirá todo el lío que hice, Mati, para decirte porque sí. En realidad es porque así lo decidió en su desarrollo Don Cauchy. ¿Se entiende? Hacemos coincidir la estructura de nuestra función con la herramienta teórica que queremos aplicar para la resolución de esta integral. ¿Se entiende, Mati? Sí, yo pensé que como se anulaba solo el denominador con el 2, ya de por sí podéis usar la función de arriba. Claro. No. En realidad, es verdad lo que decís, sí, se anula en 2i, por supuesto, pero en realidad entonces todo lo otro, todo lo que no sea z menos z0, tiene que formar parte de la f de z. No solamente tiene que formar parte de la f de z, sino que esa f de z tiene que cumplir con las condiciones que planteaba Don Cauchy. O sea, la nueva f de z, o sea, todo menos z0, todo lo que quedó ahí en naranja, tiene que ser analítico, la función tiene que ser analítica, en el interior de C2 y sobre C2. Esa es la idea. ¿Algún comentario más antes de pasar al próximo inciso? Bueno, cualquier cosa, por favor, me interrumpen si alguien se queda con algo. El próximo inciso era, por supuesto, sobre la misma integral, pero cambiaba la curva. Ya una curva no centrada en el origen, sigue siendo una circunferencia. Le seguimos llamando gamma en la consigna. Yo le he llamado C sub 3 como para hacerla coincidir con el subíndice del inciso, del ejercicio. Volvemos a reescribir la integral como recién. Va a ser conveniente, ya van a ver en un instante. Marcamos, como lo habíamos hecho, las singularidades de todo el integrando, 2i y 3i, son los z1 y z2 respectivamente, y marcamos la curva que estará centrada justo en una singularidad, porque fíjense, son todos los z cuya distancia 2i, o sea, el centro de esta circunferencia es el número complejo 2i, o 2 en la parte imaginaria, en el eje imaginario, de un radio igual a 2, o sea que llega hasta el origen. ¿Cuál es la diferencia entre esta curva y la curva C sub 2? Que esta curva incluye a dos singularidades, ¿sí? No a una, sino a dos singularidades.
Por lo tanto, acá tendríamos un problema para aplicar solamente la fórmula de la integral de Cauchy, porque nos servía para una singularidad, pero podemos echar mano a la herramienta que nos brinda esta aplicación del teorema de Cauchy-Gorsat que veíamos en la clase anterior, que es la aplicación de este teorema a dominios múltiplemente conexos. Ahí habíamos llegado a la conclusión que la integral cerrada a lo largo de una curva C de una función podía presentarse como la suma de varias integrales de la misma función f de z, pero a lo largo de curvas menores, C sub j, contenidas todas dentro de la curva C, donde esas curvas C sub j van a encerrar, por decirlo así, a cada una de las singularidades, z1, z2, hasta zn, singularidades aisladas de la función integrando, que quedarán dentro de la curva C. ¿Sí? Esto es bueno porque amplía, como anticipamos hace un ratito, amplía bastante la aplicación de las fórmulas anteriores, como por ejemplo para el inciso 3 de nuestra actividad, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces la idea? Pensar a la integral que queremos calcular como una suma de integrales, ¿no? Utilizando la aplicación que mencionamos recién, voy a pensar a la integral que quiero calcular como la suma de la integral a lo largo de una curva C1 más la integral a lo largo de una curva C2, donde C1 y C2 sean dos curvas en el interior de la curva C sub 3 que incluyan a sendas singularidades. O sea, C sub 1 va a ser, por ejemplo, esa curva, y C sub 2 será, por ejemplo, esa curva. Ambas orientadas también positivamente, así se demostró en la teoría. La semana pasada, después del cuestionario, se hizo una aproximación a esta demostración, si ustedes lo recuerdan, o para referenciarlos en la búsqueda del video. Bien, entonces es como tener ahora dos problemas, como en el inciso anterior, porque fíjense, estamos calculando dos integrales a lo largo de dos curvas, C1 y C2, donde en el interior de cada una de ellas, la C sub j, que dice la teoría, la C sub 1, insisto, y C sub 2 para nuestro caso, en el interior tengo una única singularidad. Entonces, es como que cada uno de estos dos términos que aparecen acá se harían como un inciso en cuanto a complejidad de trabajo, como el inciso anterior que resolvíamos hace un instante, como el 610b, inciso 2. ¿Sí? De hecho, podríamos hasta calcularlas como cálculos auxiliares a un costado, cada una por separado, y después sumamos los resultados, ¿no? Fíjense lo que he propuesto entonces. Cada uno de estos dos términos he reescrito este cociente de una manera adecuada, para que me quedara, por ejemplo, pensando en la curva C1, la singularidad que queda en el interior de la curva C1 es la singularidad, Z1. Particularmente recuerden que era 2i. Entonces, reescribo como recién, e a la z menos 1 sobre z menos 3i, o sea, en esta primera instancia, esto que estoy marcando acá, que estoy sombreando con naranja, será f de z sobre z menos 2i. Z menos la singularidad que quedó adentro de C1. Eso es lo mismo que pasaba hace un ratito cuando la curva C sub 2 solamente encerraba la singularidad Z1. ¿Sí? Lo mismo. De hecho, ¿cuánto va a dar esta singularidad? Y lo mismo que dio el inciso anterior, porque más allá que la curva sea diferente, C1 con la curva del inciso anterior, por las propiedades que Alba recordaba hace un ratito, el valor del integral va a ser el mismo. O sea, este primer término, por decirlo de alguna manera, ya lo tenemos calculado. ¿Sí? Vamos al segundo de los términos. En el segundo de los términos, estamos pensando en la curva C sub 2. La curva C sub 2, fíjense que encierra a la singularidad Z2. Z2 era 3i, entonces lo que tiene que quedar en este denominador es z menos 3i.
Por lo tanto, en la función original, en el integrando, todo esto que estoy sombreando ahora en naranja va a ser f de z, o sea, e a la z menos 1 sobre z menos 2i, que es lo que aquí aparece, ¿no? Acá está lo esencial de esta práctica, de este ejemplo. Haber aplicado la aplicación de teorema de Cauchy-Corsat para dominios múltiplemente conexos, eso es lo primero, y ahora poder escribir cada una de estas dos integrales, identificar en cada una de estas dos integrales cuál es la función analítica en el interior de las pequeñas curvas C sub j y cuál es z menos z0 para cada uno de los dos términos, ¿no? Esto es lo esencial para este ejemplo al menos, ¿no? Para este ejemplo. Necesito entonces que hagan preguntas hasta acá. Si se entiende hasta acá, si entienden el planteo, venís explicando como Scaloni, así que va muy bien. Bueno, vamos a ver si llegamos al mundial primero. Después vemos. ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? Estaría importante que nos sacáramos todas las dudas en este ejemplo. Bueno, activan el audio por favor si hay alguna duda o me avisan. Bien, trabajamos entonces ahora de manera simultánea o al menos en la misma expresión. Utilizando lo que decía la fórmula integral de Cauchy para cada uno de estos dos términos, ¿no? La primera integral, entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué decía don Cauchy? Ah, mira, la primera integral te la resuelvo así. 2 por pi por i, por la función del numerador, lo que don Cauchy llamaba f de z. Yo ya ni me animo a llamarle f de z porque como va a ser una para el primer término y va a ser otra para el segundo término, ni me animo a decir f de z, pero es lo que don Cauchy llamaba f de z. La función del numerador valuada, ¿dónde? En 2i, que es la singularidad dentro de C1. Entonces va a ser e a la z menos 1 sobre z menos 3i, pero valuada en 2i. Entonces va a ser e a la 2i menos 1 sobre 2i menos 3i. Un genio Cauchy, ¿no? Muy bien. El segundo de los términos, vamos a volver a aplicar su fórmula, pero ahora vamos a calcular la integral respecto de C2. Por lo tanto, va a ser 2 por pi por i por la función del numerador, lo que don Cauchy llamaba f de z, e a la z menos 1 sobre z menos 2i ahora, sobre z menos 3i. Pero, valuamos, sobre z menos 2i, eso quise decir. Valuamos la función del numerador en la singularidad que quedó dentro de la curva C2. O sea, valuamos en 3i. E a la z sería e a la 3i menos 1 sobre z menos 2i. Donde dice z ponemos 3i menos 2i. Ya está, ya hicimos el trabajo. Ya hicimos el trabajo más complicado. Ahora lo sumo, hay que trabajar un poquito con las expresiones para ver si se puede sacar factor común a algo, identificar parte real, parte imaginaria, simplificar. Pero ya hemos aplicado el concepto de la teoría o parte de la teoría que hoy se mostró, ¿no? Y esto es lo importante. Ya hicimos el trabajo pesado. El trabajo pesado es reescribir la integral para que sea aplicable la teoría, la herramienta que nos brinda la teoría. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Esto es lo importante. Insisto, lo próximo será resolver, por ejemplo, estas cuentas sencillas del denominador. 2i menos 3i es menos i, como ya habíamos visto hace un ratito. Este menos i se va a simplificar con esta unidad imaginaria del numerador en el primer término. Hacemos lo propio con el denominador del segundo término, 3i menos 2i, y se simplifica con la unidad imaginaria del numerador del segundo término, y queda una expresión de ese tipo. Se podrá distribuir, van a ver que se van a anular 2pi y menos 2pi, se van a anular por ahí, y va a quedar una expresión semejante a esta, que está acá recuadrada, que es el resultado de esta integral, a lo largo de una curva C sub 3 que incluye a dos singularidades, ¿sí? Y hemos aplicado entonces, de manera repetida, por decirlo así, o dos veces, simultáneamente, pero dos veces, el concepto que nos brindaba la fórmula integral de Cauchy. Esto es buenísimo.
Es muy buena esta herramienta, es muy importante, así que tenemos varios ejemplos, menos mal en la guía, como para que ustedes resuelvan aplicando esto que hemos desarrollado acá. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otra actividad? ¿Algún comentario? Este método se puede extender, ¿no? Si tenemos 3, 4, 10 singularidades, hago 10 integrales, digamos, y serviría. Tal cual, sí, 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 es así como decís, Luciano. De hecho, viste que, a ver, lo que fundamenta eso es esta aplicación del teorema de Cauchy-Corsat para dominios múltiplemente conexos donde no tenemos límite, ¿no? La teoría, de hecho, hablaba de j igual a 1 hasta n, sin límite. Eso te genera, entonces, n integrales que se pueden sumar, que como bien dijiste vos, podrán ser 10, podrán ser las que sean, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Bueno, continuamos entonces. Cualquier duda, por favor, aunque sea de este ejercicio, activen el audio y me avisan. Voy a pasar a otro. Había algunos ejercicios que para nuestro gusto estaban en un orden al menos diferente a cómo se va presentando la consigna, que eran ejercicios que aparecían en el 6.9, incisos del ejercicio 6.9, donde van a aparecer algunas situaciones que nos van a permitir utilizar la herramienta que hasta acá no hemos utilizado, que es la fórmula integral de la derivada. Me adelanto un poquito, ¿no? Fíjense, el inciso F decía, o tenía como consigna la general, que era evaluar la siguiente integral, y era una integral a lo largo de una curva gamma, que era el cociente entre el logaritmo de z más i y este polinomio de grado 3, z por z menos 1 al cuadrado. La curva gamma estaba dada también por una circunferencia centrada en el eje real en 5 medios y de radio 2. Como siempre, lo que tenemos que analizar para saber qué herramienta vamos a aprovechar es ver qué pasa con la analiticidad de nuestro integrando en el interior y sobre la curva gamma, en este caso, ¿sí? O sea, no vamos a zafar para poder utilizar estas herramientas de tener que analizar sí o sí la analiticidad de la función integrando, ¿no? Que hasta acá ha sido bastante sencillo porque han sido cocientes de funciones enteras, las que hemos discutido. Hicimos como una aproximación a algún tipo de complejidad que podía aparecer cuando, repasando casos que podían aparecer en el ejercicio 6.8, veíamos que aparecían en algún integrando el logaritmo. Extraje entonces de todos los incisos de 6.9, particularmente uno que tuviera el logaritmo, como para poner en discusión alguna otra cosa cuando analicemos la analiticidad de una función. Bien. Recordemos el logaritmo de una variable z, el logaritmo principal de la variable z, recordemos dónde no era analítica, ¿sí? El logaritmo de z no es analítico en todos los z que cumplan con esta condición. Todos los z cuya parte real sea menor o igual que 0 y cuya parte imaginaria sea igual a 0. Eso era equivalente a decir que el logaritmo de z no era analítico en el eje real negativo, incluyendo al origen. El eje real negativo, incluyendo al origen. ¿Sí? Esto no lo estoy demostrando, es un ejercicio que ya hemos hecho cuando analizamos los ejercicios o las prácticas de la derivada de una función y la analiticidad de una función. Bueno, en esto hay una diferencia respecto de esto que recordamos, porque en el numerador no tengo el logaritmo de la variable, sino que tengo el logaritmo de la variable más la unidad imaginaria. Pero bueno, es fácilmente, entiendo yo, generalizable, porque el logaritmo entonces aplicado a z más i no va a ser analítico para todos los z
para todos los z tales que la parte real del argumento, antes el argumento era z, ahora el argumento es z más i, sea menor o igual que 0, y la parte imaginaria del argumento sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, trabajando un poquito con esa expresión, donde dice z ponemos x más y, entonces x más y más i tendrá que ser menor o igual que 0, la parte real de eso, y la parte imaginaria de x más y más i tendrá que ser igual a 0. Insisto, lo que estamos haciendo es solamente analizar dónde, al menos el numerador de este integrando, dónde será analítico o dónde no será analítico, depende de dónde lo queramos ver. Porque va a ser un requerimiento para saber qué herramienta utilizar de acuerdo a dónde quedan esos puntos de analiticidad referidos a la curva en cuestión gamma, ¿no? Y seguimos trabajando. La parte real de x más y más i es x, ¿sí? La parte real de este número que está acá entre paréntesis es x, entonces la condición será que x sea menor o igual que 0, y la parte imaginaria de todo lo que está acá es i más 1, ¿sí? Sacando factor común la unidad imaginaria es i más 1, entonces i más 1 tendrá que ser igual a 0. Dicho de otra manera, i tendrá que ser igual a menos 1. Eso hace que en realidad haya toda una semirrecta, incluyendo toda una semirrecta, bien digo, en el plano complejo, en i igual a menos 1, partiendo desde el x igual 0 hasta x que tiende a menos infinito, toda una semirrecta donde la función logaritmo de z más i no es analítica. ¿Sí? Pero no son los únicos puntos, aunque son infinitos, no son los únicos donde la función integrando no es analítica, ya que como hay un denominador que se puede hacer 0 en las raíces de este polinomio, hay que sumarle a esos puntos de no analiticidad, por llamarlo de alguna manera, las raíces de este denominador. O sea, z igual a 0 y z igual a 1 son otros dos puntos donde la función no es analítica. Marcamos esos puntos, creo, en el plano complejo, y marcamos también la región gamma, ¿no? En esa semirrecta, que seguirá, como decimos recién, para x que tiende menos infinito, la función integrando no es analítica por culpa del numerador, por culpa del logaritmo, por decirlo así. ¿Sí? Y en estos otros dos puntos, en el origen, z1 igual a 0 y z sub 2 igual a 1, en esos otros dos puntos la función integrando no es analítica por culpa del denominador, porque son las raíces del mismo, donde ese cociente entonces no está definido, ¿no? Esos son los infinitos puntos donde nuestra función, la que queremos integrar, no es analítica. Veamos entonces dónde estaba nuestra curva y qué abarca. Nuestra curva tiene centro en x igual a 5 medios, ¿sí? Está centrada ahí, y tiene radio, hablo de la curva gamma, tiene radio igual a 2. Por lo tanto, va a incluir a una de las singularidades, a la singularidad z2. O sea, tanto despliegue que hicimos para determinar dónde no era analítico el logaritmo, y tanto análisis que hicimos de todas las raíces del denominador, en realidad la que va a influir en el resultado de la integral solamente es la integral z2. Había que hacerlo, había que identificar cuál era la singularidad que quedaba dentro o fuera de la curva gamma en este caso, ¿sí? Pero bueno, nos sacamos un peso de encima, porque si la curva gamma hubiera incluido, por ejemplo, algún tramo de esta semirrecta, no hubiéramos tenido, al menos hasta acá, herramientas para resolverlo, ¿no? No hubiera podido ser resuelta nuestra integral con lo que conocíamos, porque hasta acá, ¿qué tipo de integrales sabemos resolver? Integrales que, de funciones que sean analíticas en el interior de una curva, o que tengan singularidades aisladas, una o varias, una o j, o n, perdón, singularidades aisladas, pero aisladas al fin. Esto entonces en esta curva sí lo vamos a poder resolver. ¿Qué tiene entonces de diferente esta integral, la que nos pide calcular el ejercicio 6.9f? Que si bien la singularidad es z2, el z2 es igual a 1, ¿sí? Es el número que tiene parte imaginaria 0 y parte real 1, y que fíjense aparece en el denominador. A ver, lo que hace 0 a este denominador es este factor, z menos 1, pero está elevado al cuadrado. Esto es lo distintivo respecto de los incisos anteriores. Z menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí?
el Z2 igual a 1 será entonces una raíz de este polinomio de grado 3 de multiplicidad 2. ¿Sí? Por lo tanto, no sería aplicable, recordando nuestra herramienta, no sería aplicable la fórmula integral de Cauchy, porque acá aparecía directamente Z menos Z0. En cambio, ahora nos aparece, como dice la fórmula integral de la derivada, Z menos la singularidad elevada a una potencia, para nuestro ejemplo, elevado al cuadrado. ¿Sí? Estamos entonces ante una situación donde seguramente vamos a aplicar la fórmula integral de la derivada. Tendremos que, para poder aplicar esta fórmula, y recordando el comentario de Matías de hace un ratito, identificar quién es, para esta estructura, quién es la f de z. Quién es la función f de z que sea analítica sobre y en el interior de C, y qué es lo que vamos a dejar en el denominador de este integrando, que tenga la forma de z menos la singularidad elevado a la n más 1. Si logramos identificar esto, fíjense lo que dice esta fórmula. Va a ser bastante sencillo su cálculo, porque va a ser 2 por pi por i sobre n factorial, hemos despejado la integral del desarrollo teórico que se plantea en el texto, 2 por pi por i sobre n factorial por la derivada enésima de la función del numerador del integrando, valuado en la singularidad aislada que apareció como 0 del denominador. Eso es lo que vamos a hacer. Reacomodar la expresión de nuestro ejercicio 6.9f para poder aplicar la fórmula integral de la derivada. Ese es el trabajito que vamos a hacer. Si sale, ¿no? Vamos a ver. Entonces, usando la fórmula integral de la derivada, vamos a reescribir nuestra integral de manera conveniente, así. Fíjense. De nuevo, el mismo trabajito que hace un ratito. Vamos a cambiar de color para que se vea. Ponemos ese naranjita. Usamos el resaltador. Este numerador dividido z, esa división, es una función que en el interior y sobre la curva gamma es analítica. Porque fíjense, la función logaritmo de z más i sobre z tiene singularidades, es verdad, pero ¿dónde están? Y están fuera de la curva gamma. Las singularidades de esa función están sobre esta semirrecta que habíamos marcado recién y están en el cero del plano complejo, en el origen del plano complejo. Por lo tanto, toda esta función que ahora he reescrito de esta manera es la f de z de la cual habla la fórmula integral de la derivada. Dividido z menos z0 al cuadrado. Z menos la única singularidad que quedó adentro de la curva, acá se llama z2 para nosotros, z menos z2, elevado al cuadrado. Noten, insisto, que este reacomodamiento no es caprichoso, ¿no? Son expresiones equivalentes. Insisto, si yo hago la división de estas fracciones, me queda la misma expresión del integrando, ¿no? Si no, no podríamos poner este signo igual acá. Trabajamos entonces con el resultado de la división de esas fracciones, producto de los extremos, dividido el producto de los medios, o transformar esa división en una multiplicación, bueno, como ustedes lo vienen haciendo desde que son chiquitos. Haber acomodado esta expresión de este modo, habiendo identificado entonces que el numerador es lo que la fórmula integral de la derivada llama f de z, y este denominador es lo que la fórmula integral de la derivada llama z menos z0 a la n más 1, podemos expresar lo que dice esta fórmula, ¿no? Todo eso es f de z. Nuestra fórmula dice 2 por pi por i por n factorial. N, recuerden que es un grado menos al de este exponente. En la fórmula integral de la derivada, el exponente del denominador era n más 1. Por lo tanto, acá aparece dividiendo un valor menor a este exponente, pensando en un valor entero, ¿no? Que va a ser el mismo grado en el cual tengo que derivar la expresión de f. ¿Sí? Volvemos. Entonces 2 por pi por i por 1 factorial por la derivada enésima, o sea, la derivada primera en este caso, por eso pongo acá todo el numerador y lo tengo que derivar, la derivada primera. Valuada esta derivada primera
en la singularidad, valuada en Z0, decía la fórmula. Para nosotros valuado en la singularidad 1, o sea, en Z2. De nuevo, acá está lo esencial de este trabajo. Por lo tanto, escuchamos comentarios. A ver, preguntas hasta acá. Ya estamos a un paso, ¿eh? Lo único que queda es trabajar un poquito, remangarse, calcular la derivada, evaluar la derivada en Z igual a 1 y acomodar la expresión. Ya terminó. Lo esencial ya está hecho. Preguntas. Comentarios. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. En cálculos auxiliares vamos a determinar entonces la expresión de la derivada entonces de f de z, después lo vamos a evaluar en z igual a 1 y al final planteamos el resultado final, el resultado definitivo, no más que eso, ¿sí? Es lo que vamos a hacer, derivamos. Derivamos respecto de z, la expresión está escrita en función de z, esto es una muy buena noticia, ¿sí? Derivamos respecto de z. La derivada de un cociente, ustedes saben que se utilizaba como álgebra de derivada para un cociente las mismas reglitas que para la derivada de variable real, o sea, b por u' menos u por b' sobre b cuadrado, es lo que está expresado aquí. Tenemos que evaluar esta derivada en z igual a 1. Tenemos que evaluar la derivada en la singularidad que quedó dentro de la curva, es lo que hacemos ahora. Donde dice z en la expresión que encontramos, ponemos 1, es lo que hemos hecho. Yo acá particularmente he resuelto, he empezado a resolver el logaritmo de este número complejo 1 más i. Recuerden que era el logaritmo natural del módulo del número complejo más i por el argumento principal del número complejo, ¿no? De nuevo, trabajando un poquito con estos resultados. El módulo de 1 más i es raíz de 2. Bueno, 1 menos i cuadrado quedó 2 acá en este denominador. El argumento principal de 1 más i es pi sobre 4. Trabajar un poquito, ¿no? Con la expresión, ir resolviendo, no es más que eso. No hay nada más que trabajo de campo, por decirlo así. En este paso lo único que he hecho es identificar parte real y parte imaginaria, habiendo hecho la distributiva de este denominador acá en 1 menos i, y habiendo agrupado parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. No más que eso. Tenemos entonces todo, ya tenemos la derivada valuada en z, en z2, o sea, en z igual a 1. Volviendo a la expresión surgida de la fórmula integral de la derivada, que era esta fórmula de acá, vamos a reemplazar lo que acabamos de calcular, ¿sí? Será entonces 2 por pi por i sobre 1 factorial de 1 es 1, por lo que calculamos hace un instante. O sea, la derivada primera, ¿sí?, de nuestra f de z, la f de z del numerador de nuestro integrando, valuada en 1, lo que calculamos recién. Fin. Quedará un poquito como dar, parte real, parte imaginaria. Pero ese es el resultado. Buenísima esta herramienta también para el cálculo de integrales, donde haya singularidades de mayor multiplicidad. Después, más adelante, de acá a poquito tiempo, vamos a clasificar singularidades, le vamos a llamar polos, vamos a encontrar órdenes de polos, singularidades también esenciales, bueno, singularidades evitables. Hay como una clasificación importante. Por ahora nos quedamos con esto de multiplicidad, que es un concepto que ustedes vienen manejando de la variable real también, ¿no? Preguntas. Terminó el ejercicio 6.9F. Preguntas. ¿Comentario? ¿Duda? ¿Alguna ampliación que se animen a hacer?
Bueno, voy a hacer yo una pregunta entonces. ¿Qué pasaría si la curva gamma fuera esta curva que estoy intentando? No sé dónde la empecé, no sé dónde lo voy a terminar. Bueno, imaginemos que termina aquí. Supongamos que esta es la curva gamma ahora. ¿Sí? ¿Quién se anima a ir contando qué herramientas podríamos utilizar para calcular la integral de la misma función, pero donde ahora la curva gamma es esa? ¿En qué cambia? ¿Qué hay de nuevo? ¿Podríamos calcularlo? ¿No? ¿Quién se anima? Abran por favor el micrófono y compartan sus razonamientos, sus intentos. Y sí, se podría, profe. O sea, estarían incluidas dos de las singularidades, hay menos la recta, donde no es analítica. Bien, Y tendríamos que hacer, como en el caso anterior, una suma de integrales, como perfecto, muy bien. en el caso anterior. Bien, entonces la integral a lo largo de la curva gamma, de la nueva curva gamma, sería la suma de dos integrales, ¿sí? Integrales a lo largo de dos curvas, una que incluya la singularidad Z1 y otra que incluya a la singularidad Z2. Muy bien. Con la única diferencia es que las herramientas para cada una de las integrales van a ser distintas ahora. Porque la primera integral, Mati, que vos estás proponiendo, suponete que sea la que a lo largo de la curva que Claro, contiene a la singularidad C1, lo que va a sería a cambiar partir de... es la función. Correcto, claro. Cambia la función y cambia la herramienta teórica, porque con una aplicás la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Porque la singularidad en Z1 es única, no está elevada al cuadrado ni al cubo. Cuando digo es única es de multiplicidad 1, eso quise decir. En cambio, para calcular la integral a lo largo de una curva C sub 2 que contenga a la singularidad Z2, tendríamos que aplicar lo que acabamos de aplicar recién, ¿no? Otra herramienta matemática, quizás que lleve un poquito más tiempo, porque hay que calcular una derivada, pero se puede resolver, obviamente, más o menos trabajo, pero se puede resolver. ¿Se entiende? Sí, Sí. una pregunta, profe. En el punto, en uno, o sea, cuando hicimos el caso anterior, en uno no Sí. estaría, o sea, no sería dos veces la misma singularidad. ¿Te das cuenta lo que digo? Sí, sí, sería como tener lo que antes llamábamos, ¿te acordás? Raíces repetidas. Claro, Sí, es como tener dos veces la misma singularidad. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Para estos casos, entonces, hubieron demostraciones que llevaron a esta fórmula, ¿no? Que es utilizar la derivada de la expresión. Bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Como lo anticipamos la clase pasada, con lo que presentamos hoy, podemos ya estar cerrando todas las prácticas propuestas en el capítulo 6, ¿sí? En la unidad 6. Hay diversidad de ejercicios, así que hay mucho para practicar y habrán visto que si bien probablemente una vez que uno le agarra la mano, ojalá que así sea, la herramienta es bastante sencilla, lleva su tiempo, ¿no? Identificar cada uno de los componentes de las herramientas teóricas que se pueden utilizar. Como hay muchos incisos por cada ejercicio, los esperamos en las clases de consulta para ver los intentos que hayan hecho. No se queden con haber visto uno cómo se resuelve o cada caso, sino tratemos de elegir algunos y ponernos en esa tarea de avanzar con la teoría, ¿sí? Con la aplicación de la teoría. Bueno, muchísimas gracias por la atención.